Es difícil dimensionar que ya han pasado 15 años desde que salió Iron Man 1 en 2008. Aún recuerdo cómo mi padre me llevó a verla al cine como regalo del Día del Niño, a un cine que no era de cadena, ya que era más barato y de muy mala gana, ya que él no era un entusiasta de las historias de superhéroes. Yo por otra parte gozaba sin juzgar demasiado de todas las películas del género, desde joyas como Spider-Man 2 de Tobey Maguire hasta las que no eran tan buenas como X-Men de Last Stand. Aún así, ambos salimos maravillados y satisfechos del cine, pues tanto la trama como el personaje nos parecieron sumamente interesantes. La historia de un millonario que tiene que encontrar valor en la humildad y la responsabilidad usando su ingenio para crear un traje futurista y resolver el cagadero que su empresa hizo, fue lo suficientemente buena para convertirse en uno de los mitos modernos más influyentes de los últimos tiempos, y además fungir como los cimientos de la saga cinematográfica más exitosa de todos los tiempos, que hoy parece no le está yendo muy bien que digamos. En mi presente de 2023, la última película en estrenarse fue Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que si bien fue una gran película y conclusión general al arco de los Guardianes, no tiene nada que ver con la trama que supuestamente nos están queriendo contar, sintiéndose muy apartada del universo al que dice pertenecer, pareciendo que arrastra una continuidad en lugar de fluir con ella. Y este es el tema principal de este video. La saga del multiverso no tiene rumbo. Volvamos y revisemos un poco cómo se desarrolló esta historia desde la fase 1, la cual, si no recuerdan mal, solo constó de 6 películas y 2 cortometrajes de menos de 30 minutos. Cada una de estas películas funcionaba de manera independiente a pesar de compartir un universo y mismo marco temporal, recordando que cronológicamente estas películas ocurren en una misma semana, con una excepción clara de Iron Man 2, que requiere de su primera entrega para ser disfrutada al 100%. Esta fase se concentra en el surgimiento de la era de los superhéroes, siendo 4 de 6 películas historias de origen, cada uno con su origen distintivo, su propio set de personajes secundarios y elementos de su propia mitología. En Iron Man nos presentan la tecnología ARC y el potencial que tiene. En Hulk vemos lo radical que puede llegar a ser el gobierno de los Estados Unidos de este universo e introducen por primera vez el concepto del supersoldado. En Thor nos abren la puerta hacia otros mundos, pero en específico la existencia de Asgard, los asgardianos y por supuesto de Loki. Y por último el Capitán América nos introduce al Tesseracto y la existencia de las reliquias con poderes especiales en la Tierra. Todos y cada uno de los elementos mostrados a lo largo de estas películas culmina con la primera película de los Vengadores, donde todos estos factores entran en juego para unir las tramas e historias de todos estos héroes en una narración coherente. Cada uno de los personajes tiene un asunto pendiente con la invasión de Loki a la Tierra, siendo el más débil en argumento el Capitán América, quedando como el héroe más estereotípico del equipo, cosa que se corregiría más adelante, y aún así en esta película veríamos vestigios de este futuro más interesante al ver cómo este cuestiona la utilización del Tesseracto para la utilización de armas de destrucción masiva. La primera película de los Vengadores fue un boom en taquilla. Recuerdo que en aquella época tuvimos que intentar ir al cine como 5 veces, pues las entradas estaban siempre agotadas. La película culmina de manera que notemos que no es el final, y suelta la bomba de una escena post créditos de Thanos, como quien estuvo detrás del ataque de Loki. Bastó una aparición de 5 segundos para que los fanáticos supieran a dónde quería llegar el estudio. La adaptación de Infinity Gauntlet, que terminó llamándose Infinity War, aunque ese es otro cómic completamente distinto. Después de un hit tan grande como Los Vengadores, el regreso a las películas individuales se sintió algo tropezado, y aquí comenzamos a ver los primeros problemas, ya que si se dan cuenta, la fase 2 de Marvel tampoco contó con una trama concreta propia, solo sirvió como una antesala para la fase 3. Nuevamente tenemos 6 filmes, de los cuales 3 son secuelas de películas anteriores, y 2 introducen personajes nuevos, siendo en esta ocasión los Guardianes de la Galaxia y Ant-Man. Sin embargo, todo comenzó a oler mal cuando estas películas de pronto no parecían ocurrir dentro de la misma continuidad, pues en las 3 secuelas, tanto en Iron Man, Capitán América y Thor, se enfrentan a amenazas que requerirían de la presencia de los demás Vengadores previamente establecidos, y ya no contaban con la excusa de que no se conocían. Lo curioso es que tanto Guardianes de la Galaxia como Ant-Man no cuentan con este error, pues la historia del equipo galáctico ocurre muy lejos de la Tierra, aunque bueno, nuevamente tenemos un vistazo a Thanos manteniendo la continuidad de Avengers 1 y manteniendo vigente una amenaza en potencia. Y en Ant-Man, Hank Pym no confía en Tony Stark, por lo que pedir ayuda sería riesgoso dentro del contexto de la película, por supuesto. Y este es el principal peligro de hacer proyectos de este tipo. Mantener un universo interconectado hace que las historias tengan que tener retroactividad entre ellas, o sea, reaccionar a acontecimientos previos. Iron Man 3 y Capitán América 2 lo intentan, pero se quedan algo a medias. Ojo, no estoy diciendo que sean malas películas. El Soldado del Invierno podría ser fácilmente la mejor película de todo el universo Marvel, y su infiltración
fusión de Hydra en S.H.I.E.L.D. tiene más de Invasión Secreta que la serie de Invasión Secreta. Por otro lado, Iron Man 3 comete errores de los cuales podríamos hablar en otra ocasión, pero aún así no la considero una mala película, solamente falla al momento de construir una trama dentro del universo Marvel post-Vengadores. Por último, de esta fase saldría Los Vengadores 2 y la Semana de Ultron, que literalmente salió de la nada. ¿Vieron la manera tan orgánica y bonita en la que todos los elementos de la fase 1 se armaron para formar Vengadores 1? Bueno, pues el único elemento rescatable e importante es el conflicto que tiene Tony consigo mismo por los acontecimientos de Nueva York, conflicto que supuestamente se resuelve en Iron Man 3 pero que mágicamente vuelve en esta película. Hasta eso adaptan bien esa parte de los cómics en los que cada cierto tiempo hay que extirparle un par de neuronas a un personaje para que siga dando conflictos en lugar de crear personajes nuevos con conflictos nuevos. Pero bueno, ese no es el tema. Y lo olvidé, existe otro elemento que está dentro de esta película y esos son los agentes de S.H.I.E.L.D. Prácticamente se tomaron la molestia de abrir con una escena de acción porque supuestamente tú ya sabías por qué los Vengadores estaban ahí gracias a un capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Les suena familiar? En aquel momento nadie sobrereaccionó porque era un detalle un poco sin importancia, pero como hemos visto en los últimos años, Marvel Studios ya no se toca el corazón con los detalles que suelta en sus series, al punto en el que 2 de las 3 protagonistas de The Marvels fueron introducidas en series y la gente que no las ve no tiene ni la más perra idea de quiénes son, lo cual ayudaría si las series fueran buenas, pero bueno, me estoy adelantando. Esta fase 2 gozó de una buena recepción en taquilla, pero críticas muy mixtas. En más de un sentido se nota que estaban haciendo tiempo para el gran evento, los grandes crossovers, el gran queso. Todos esos elementos que parecían quedar en el aire toman sentido en la fase 3, considerada por muchos la mejor de este universo junto a la 1. La fase 3 incrementó notablemente la cantidad de proyectos, pues pasamos de 6 a 9 proyectos cinematográficos y una serie que descanonizaron por lo mala que era. Aún teníamos a agentes de S.H.I.E.L.D., pero en lugar de que las películas reaccionaran a la serie reaccionaba a las películas, haciendo que verla fuera más una expansión por si te quedaste con ganas de ver algo más y no el platillo fuerte. Aunado a esto, la película que arranca con esta fase es Capitán América 3 Civil War, un crossover de la misma magnitud que Avengers 2, y con consecuencias mucho más palpables si me lo preguntan a mí, lo cual creo que fue el gran acierto de esta fase, pues su trama justifica la ausencia de personajes durante el resto de la fase al quedar estos como fugitivos o trabajando para el gobierno. Estrenaron 3 secuelas más, una de Guardianes de la Galaxia, una de Ant-Man y otra de Thor. Aunque estas películas hayan contado con críticas mixtas, aportaban a la trama general del UCM, más que nada con sus finales, en la cual por ejemplo Thor es finalmente asesinado por Thanos dando pie a Infinity War, y Guardianes 2 que nos pone al día con la situación de estos personajes que serán de vital importancia igualmente en Infinity War. Esto sumado a 4 películas de introducción, Capitana Marvel, Spider-Man Homecoming, Black Panther y Doctor Strange, de las cuales la única película que destaca por su cinematografía es la del Buen Doctor y la de Pantera Morena, pues las otras películas carecen de identidad propia, pero bueno, son funcionales para la historia que quieren contar. Aunque mucho se dijo que el problema de Capitana Marvel fue que se sintió muy apartada del universo con todo y sus referencias, aunque bueno, si la película se sitúa en el pasado, pues esto es más o menos lógico. Ya en esta fase comenzamos a ver un problema de saturación de contenido. Las películas secuela como Thor, por ejemplo, ya no dependen únicamente de los proyectos pertenecientes a su saga, sino de las películas evento crossover como Avengers, y por ejemplo, Spider-Man no solamente depende de la saga de Iron Man, sino que también depende de la saga de Capitán América, al haber hecho su primera aparición en este filme. La manera en la que el universo se está entretejiendo hace que perderte una película, por más mediocre o mala que parezca, es un error, pues podrías perderte de un detalle importante que va a ser útil más adelante. Claro es el caso de Ant-Man 2, que solamente sirve para que sepas que Scott se quedó atrapado en el reino cuántico y pueda salir en Endgame, escena que perfectamente pudo ser un flashback dentro de esta última película, pero al hacerlo quitarían el único valor real que tiene Ant-Man and the Wasp. Aún con este panorama podíamos decir que había buenas propuestas en Marvel, y las películas eran buenas en su mayoría, y todo esto desembocaría en la duología de Infinity War y Endgame, las cuales, independientemente de su calidad como películas, provocaron un impacto brutal coronando al MCU como la franquicia más exitosa de todos los tiempos. Tuve la oportunidad de ir a la premiere de Endgame en 2019 y la disfruté como pocas películas en mi vida, en gran parte por la grata convivencia de mis amigos, ya que estaba sufriendo por tiempos difíciles, pero por otro lado la cinta recompensaba de alguna manera la fidelidad de los fans promedios de Marvel, pues había referencias prácticamente a todas las películas anteriores y sus consecuencias, dando conclusión a los arcos de todos los Vengadores originales, o eso pensábamos en ese momento, dando un punto final. Y dicho todo este análisis / resumen del UCM, llegamos al problema de la fase 4. Y como dice el dicho, los ecos del pasado resuenan en el presente,
porque esta fase tiene todos los problemas de la fase 2 multiplicados por 10. Repitiendo el error de la fase 2, la fase 4 intenta plantar las semillas de un futuro conflicto, siendo este la llegada de Kang el Conquistador, pero si en la fase 2 la trama se sentía dispersa e inconexa con 6 películas y una serie, ahora nos vendieron 7 películas y 8 series, contando What If, que aunque no tenga que ver con el universo principal, tiene que ver, espero, con la trama del multiverso. Cada cinta de esta fase se siente que viaja a ciegas y sin ninguna conexión entre ellas, más allá de alguna mención específica. Parte del problema deriva de la pandemia, ya que producciones como No Way Home y Doctor Strange vieron afectada su trama ya que tuvieron que intercambiar fechas de estreno, y por ejemplo, la que traería a los Spider-Man de otros universos sería América Chávez, pero como este personaje no pudo ser introducido previamente, se descartó la idea. Esto sumado a proyectos que poco o nada aportaban al universo, como Black Widow, cuya relevancia es aportar al personaje de Yelena Belova, y Red Guardian, pero poco más. Creo que hay una falta de enfoque en este momento en Marvel Studios, pues a pesar de que estamos en la llamada saga del multiverso, hay 3 subtramas principales en este momento aconteciendo en el universo. En primer lugar tenemos el multiverso y las consecuencias de viajar por el tiempo en la serie de Loki, la película de Spider-Man y Doctor Strange 2, pero a la vez expandimos el lado místico cósmico del universo con Shang-Chi, Miss Marvel y Eternals. Pero eso no es todo, porque también tenemos pendiente la trama de los Thunderbolts, que poco a poco se ha ido formando a través de Black Widow, supongo, la serie de Ojo de Halcón y Falcon and the Winter Soldier. Lo peor de todo es que estas tramas no se están conectando entre ellas y solo dispersan más a los espectadores que ya han demostrado estar cansados de los proyectos de Marvel. No puedo hablar por la fase 5 ya que esta no ha concluido, pero por lo que hemos visto con Ant-Man 3, Guardianes 3, Secret Invasion y la próxima a estrenarse de Marvels, parece que estos proyectos tendrán que pagar los platos rotos de proyectos fallidos anteriores. Es una pena que ideas tan buenas como Invasión Secreta queden sepultadas en la mediocridad de un estudio que mucho abarca pero poco aprieta. Pero esa fue mi opinión sobre el problema del universo Marvel actualmente. Déjenme saber en comentarios si quisieran escuchar cómo yo arreglaría el UCM a partir de Endgame, tratando de mantener la lista de estrenos tal y como está. Este video fue producido en colaboración con Black Dragon. No se olviden que este proyecto se mantiene gracias a sus amables donaciones y suscripciones a través del canal de Twitch y de TikTok. Recuerden también que por menos de 30 pesos al mes pueden unirse a los miembros del canal y seguir apoyando a este proyecto a producir más contenido. Dicho eso, yo soy Laura Extraña y nos vemos la próxima.